Este jueves se proyecta en el Cine Christine 21, en el marco del Festival de Cine Peruano de París, la película Deliciosa fruta seca, de la realizadora Ana Caridad Sánchez, en la que aborda el delicado tema del amor de una mujer madura y de la mirada desaprobadora que a menudo lanza nuestra sociedad. El personaje principal es interpretado por una gran actriz peruana, Clara Dammert, quien tiene como partener al atractivo Hugo Vázquez. Y precisamente para hablarnos de esta película y de sus trayectorias en el mundo del cine y del teatro, Ana Caridad Sánchez y Claudia Dammert han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambas. Gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, encantada. Es un placer. Encantada de estar acá. Permitidme que explique antes que nada que Ana Caridad Sánchez ha nacido en Trujillo en Así 1968 y que Claudia Dammert nació en Lima en 1949. Pero empecemos con Ana Caridad. Es cierto que tu primer contacto con el cine lo tienes a los 13 años y es un asunto de chocolate. Sí, llega un equipo de rodaje a Huanchaco. Yo vivía en Huanchaco, que es un balneario que queda al norte del Perú. En eso yo me acerco y digo, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que sucede? Soy las típicas niñas que se acercan y miran por el lente pensando que van a encontrar un duende. Y obviamente aparece el productor y me dice, niña, ¿por qué no se van? Váyanse, estamos filmando una película. Y le pregunto, ¿qué es el cine? Y me dice, ¿te interesa? Y al día siguiente, ¿qué es el cine? ¿Te interesa? Ya, pero mira, te cuento, tengo unos chocolatitos y llévate a todos tus amigos bien lejitos. Obviamente para no hacer ruido, ¿no? Esto fue 82, 83. ¿Llegasteis a estropear alguna toma de la película? Yo creo que varias, porque la insistencia era por mirar cómo era el ente, porque uno siempre de niño piensa que adentro hay algo. Y claro, te metes a cuadro, sales por atrás, saludas, ¿no? Brincas, gritas para ver si es que se dan cuenta que uno existe y lo invitan a participar. Esta película era una película de Alberto Chicho Durán, se llama Malabrigo, el productor era Andrés Malatesta. Muchos años después estoy yo en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, me dicen que va a llegar el gran productor Andrés Malatesta, y yo digo, bueno, se acordará de mí. Claro, no se acordaba porque de la niña, de las piernas palitrocas y los brazos así todos deformes, pues ya estaba diferente. Y le digo, tú me dabas chocolates. Y claro, bueno, ahora tenemos 2 niños. Bueno, a veces el cine produce cosas muy produce muchas historias, hace que las historias se vuelvan realidad, ¿verdad? Hablando de historias, ¿es cierto que no te gustaba tu nombre de pequeña y que firmabas como Anacrónica en vez de Ana Caridad? Sí, siempre decía por qué me llamaba Caridad. Mis padres me decían que caridad significa amor, generosidad. Y claro, un día descubro que Ana es prefijo de contra. Entonces digo, qué bueno, pues significa que yo soy contra el amor, contra la generosidad y con todo lo establecido. Y claro, cuando estoy en Cuba ya yo me llamo Anacrónica porque era contra el tiempo, contra todo, contra la humanidad en sí. Mis primeros cortometrajes en la escuela los firmé, con los créditos figuran como Anacrónica, hasta que un día Gabriel García Márquez, quien era mi profesor, se me acercó y me dijo, bien niña, siéntate acá y vamos a hablar. ¿Por qué te quieres llamar Anacrónica? Y le cuento, le digo que estoy en contra, que no estoy en contra del mundo, que me opongo a todo, que no quiero nada. Y me dice, bien, el nombre que tú decidas tener a partir de ahora, porque ya venía la tesis, tiene que ser el nombre que vas a tener de verdad. Ana Caridad es un nombre muy lindo. ¿Por qué Quizás no estaba celoso de tu nombre, Anacrónica, que es fantástico. Anacrónica es genial. Me imagino que debió para ti ser un sueño estudiar guión de cine con un personaje como Gabriel García Márquez. Un sueño que a veces seguro que no era nada fácil, ¿no? No. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano tiene a su cargo la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Cuando yo postulé, eran en ese momento dos personas cada 2 años por cada país de Latinoamérica, Asia y África. Fui seleccionada, tuve la suerte de poder ingresar a la Escuela de Cine. Fueron 2 años maravillosos en el que se convive con diferentes cineastas en actividad. No con profesores que enseñan cine, sino con cineastas que trabajan en el cine. Y mi especialidad fue el guión y
Gabriel García Márquez era el responsable de tenernos a su cargo. Hemos tenido la presencia importante de muchos profesores, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, a Renato Berta como profesor de fotografía, ¿no? Y otros cineastas, Jorge Fons, también ha sido mi profesor, Joaquín de Asís, Orlando Sena, es decir, un staff de profesores de primer nivel, Christine Logan también, ¿no? Cineastas muy importantes. Hay que decir que un buen guión es la base primordial de una buena película, ¿no? Y requiere mucho trabajo, no solamente tener una idea, requiere sentarse frente al ordenador, requiere disciplina, requiere técnica, requiere mucho sudor, muchas lágrimas y mucha capacidad para desnudar el alma y para poder expresar lo que uno siente. Por su lado, Claudia Damer conoce bien el valor de un buen texto, de un buen guión. ¿Es cierto que fuiste la primera mujer en subir a un escenario con un one-woman show? Sí, como un unipersonal, sí. Sí, la primera en el año 1973, en plena época de la revolución de Velasco, de la dictadura de Velasco. Y claro, como yo era secretaria de defensa del sindicato de actores en esa época, como que no les gustaba mucho entonces me cerraron la televisión, me cerraron. ¿No dicen que la necesidad es la madre de la creatividad? Y dije, empiezo a hacer cosas yo sola. Y había un argentino maravilloso que se llamaba Vinco, que había traído el café con cera a Lima. Me encantó ese formato y dije, sácate, me lanzo. Eso te trajo problemas, eso de lanzarse. Me lancé y un día, después de mi show, el show se llamaba Terapia de Grupo para Amargados Colectivos. Salíamos porque hacíamos 2 funciones diarias y salgo yo del cafeteatro y vienen unos señores y me dicen, señorita Damer, yo era muy jovencita, tenía 22 años, ¿nos puede acompañar? Le digo, no, ¿cómo la voy a acompañar si yo tengo una función después? No la va a hacer. ¿Cómo no la voy a hacer? Yo tengo una función después. No, tiene que acompañarnos. Yo no lo puedo acompañar. Y eran de seguridad del Estado que me llevaban presa por desacato al gobierno, porque el show que empezábamos era copia de una canción que hacían en Argentina que decía, mientras yo estoy cantando para entretener, hay gente que no tiene un carajo que comer, a nadie ya le importa otra revolución si en 5 minutos la ves por televisión, ¿no? Entonces, porque uno tenía toda esa ilusión de realmente crear un cambio. Como, no voy a hablar ahora de política acá porque estoy acá para hablar de arte, pero yo siempre estoy una convencida que es el arte, de que es el humor lo que toca los corazones, ¿no? Entonces, una vez me hicieron una entrevista y pusieron la de la risa en serio. Y todos mis unipersonales tienen que ver con eso. Es una gran crítica social. Tengo un personaje que también me ha hecho perder mi casa. Ya en la época de Fujimori, que se llama Patricia Pardo de Prado, Cucuchi Darling, ¿no? Que es una señora de lo más así snob y super chic, que ha creado el UNF, que es la Unión de Movimientos Femeninos, y ella creó todo un plan de gobierno en la época Fujimori que se llamaba Candidaza al 2000, porque decía que era una candidaza si pensaba que el SIN, que es el Servicio de Inteligencia Nacional, y el CHIN, que era Fujimori, iba a permitir que yo me lanzara a la presidencia y creara realmente un Perú distinto. ¿Y qué pasó con tu casa, Claudia? Mi casa la tiene ahora otra persona. Pero es interesante porque me acuerdo que cuando nos quitaron la casa, bueno, perdí la casa porque deudas se empiezan a cogotar. Es una de las formas que tienen las dictaduras de ahorcarte, ¿no? Entonces ya no podía pagar la hipoteca, ya no podía pagar eso, y ya no te daban trabajo, ya no te daban. Y un día, bueno, el banco dijo, tienes que devolverme la casa. Y se la di pintada, con todo pagado, la piscina medio llena, y cuando llega el señor del banco, me dice, todas las casas que nos entregan, las entregan deshechas. Digo, yo no puedo entregar desecho a algo que he amado. Y bueno, y ahí decidimos volver a la sierra, porque ya habíamos vivido en la sierra una época, y a la 8ª vez que íbamos mudándonos de casa, mi hija le pregunta a su papá, papá, ¿esto quiere decir que somos nómades? Y él le dijo, sí. Pues sí.
Volviendo a Deliciosa Fruta Sí. Seca, película que se va a estrenar aquí Sí, en a París. nivel Es el estreno mundial, del mundo Fantástico. mundial. Del mundo mundial. Cuéntanos, ¿cómo reaccionaste cuando te propusieron el papel de María Alicia, una ama de casa de sus 60 años que envía todo a rodar para Bailar Marinera y hay una casa de por medio también, curiosamente? Sí, cuando Ana Caridad y Andrés me llaman por teléfono con mucha timidez, yo había decidido divorciarme y estaba dejando mi casa hermosa en la sierra donde viví muchos años. Yo me retiré 12 años de actuar y llegar a Lima, o sea, sin nada, con una carrera antigua y decidí retomar la vida porque yo me había convertido en un ama de casa en la sierra. Decidí dejar las luces y los brillos y las cosas para ser una campesinita y tratar de ser una normal. Eso de tratar de ser normal es una vaina, ¿no? Lo más difícil del Es mundo. muy difícil, pero a mí me encanta ser anormal. He decidido que soy anormal porque si me puedo parar en un escenario con 5.000 personas abajo y todas están mirándome y te aplauden, no puedo ser normal. O sea, qué aburrido. Pero cuando vinieron y me dieron el guión y lo leí, dije, esta es mi vida. Es autobiográfico. Es bastante prácticamente. autobiográfico. Estoy volviendo, y es la historia de muchísimas mujeres. Es cierto, Ana Caridad, que esa historia la habías oído tú de tus tías, de tu madre. Sí, son preguntas que uno se comienza a hacer y dice, ¿qué pasa con las mujeres después de los 60 años? Hay más viudas que viudos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar conmigo? Y a partir de ahí Ya se está enviudando. No, te está... ¿Qué pasé? Contra. Empecé a investigar sobre las historias de las tías, las amigas de mi madre, las señoras del barrio, y comencé a construir una idea, un personaje que le pasaba algo. Y en el camino, claro, aparece la idea de trabajar con Claudia, empezamos a trabajar juntas, me alimento de sus propias experiencias. Además participo en unos talleres, en un taller que da Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate, en donde, gracias también a ella, reflexionamos sobre el rol de la mujer y que la autonomía sentimental va ligada a la autonomía económica. Y es allí donde aparecen los pasteles de fruta seca, el negocio. Es decir, cómo liberamos a ella, cómo le sacamos no solamente el decir, empiezo a vivir, quiero, ya, ok, pero ¿quién paga? Y quien paga manda. Entonces, mejor, yo pago, yo mando sobre mí misma y sobre mi independencia. Y sobre eso va la película. El personaje de Claudia es un himno a la libertad. Sí, es. Pero las jóvenes de la película son tan malvadas como un personaje de telenovela o de Un radionovela, personaje ¿no? malo porque en una historia tiene que haber conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Entonces, ante una mujer que lucha, lo que busque justamente es la contradicción. Se piensa que los jóvenes muchas veces más bien están hacia la modernidad, pero a veces sin que te des cuenta, más bien son contradictorios en sí mismos y se van más bien hacia anclarse ante los estereotipos, ¿no? Pero también tenemos un grupo de jóvenes y de mujeres que bailan marinera, que la acompañan y que la alimentan a salir adelante y a descubrir también las amigas de la marinera, ¿no? Hay muchas chicas jóvenes las que la llevan a pasear y a hacer una serie de actividades. No habíamos dicho que precisamente la marinera es casi la protagonista de la Sí, película, sí. con permiso de Claudia. Sí. ¿Habías bailado ya marinera? Nunca. No, yo bailaba marinera en limeña y bailaba tondero. Pero cuando tuve que hacer la película, empecé a tomar clases. Y el profesor que te daba clases era tan guapo está como Hugo. buenísimo, sí. Está buenísimo, pasó por mi casting, todos los que decidieron. Ana Caridad decía, pasen por mí, no pasen por mí, sino delante mío, ¿no? Y cuando el que fue mi profesor, yo empecé a estudiar en el Centro de Adultos Mayores de Miraflores, que es un barrio donde yo vivo. Y ahí tenían clases de marinera para adultos mayores y ahí empiezo, ¿no? Y cuando estábamos viendo el casting para la persona que iba a ser mi pareja, no habían actores que bailasen.
Y necesitábamos que fuese un Campeón. un bailarín. Un bailarín. Y cuando Marcelo Chumpitas, que mi profesor, me dice, yo tengo a la persona. Y viene Hugo a la escuela, al centro de adultos mayores, y lo veo entrar, y yo le digo, Ana Caridad, lo tenemos. Hay que cortarle el pelo un poquito, hay que rasurarlo no sé qué, hacerle un poquito de, ¿no? Lavado y engrase, pero estaba buenísimo. Además, un actor natural extraordinario. Salta a la vista. según la película. Extraordinario. Era que de esos que te miraban y transmitían. Estamos hablando de cosas muy agradables de la película, pero ¿cuál ha sido la cosa más difícil que has tenido que hacer para rodar esta película? Quizás la primera parte, cuando estás con el pelo engominado y agarrado, o soltarse el pelo, es lo más difícil. No, yo ando con el pelo suelto. Pero siempre ando con el pelo más bien suelto. Me costó mucho las escenas de llorar y llorar, porque en cine, al revés que el teatro, tú estás en una escena profundamente comprometida y de repente corten, ¿no? Se metió el boom, o la luz se calma, y dices, que no sé qué, y otra vez tienes que empezar, ¿no? Pero ha sido un rodaje mágico, Sí. maravilloso, con un compromiso de toda la gente que estaba ahí, porque poníamos, pero alma, vida y corazón. Y los técnicos, que yo siempre digo que para mí son como ¿cómo dices? El peso, si algo funciona o no funciona. Si un técnico no le gusta lo que está pasando, se le acabó la pila, pues se le acabó la batería, se le acabó la no sé qué, se malogró el sonido. Y acá se jugaban y se quedaban en la noche a dormir en el sitio de la locación para que no tuviésemos que desmontar las luces. Y esas cosas conmueven. Es un canto a la libertad, tu personaje, Sí. pero sobre todo un canto a la sensualidad. Así es. La sociedad prohíbe la sensualidad a partir de los 60. Sí, Está o sea, permitida. mi mamá cómo va a tirar, ¿no? Mi mamá cómo va a tirar. Mi hija felizmente no. Mi hija me está bajando Tinder, quiere que tenga Tinder, quiere conseguir un papá nuevo a toda costa, pero sí hay casos en que que una mujer o un hombre mayor con hijos más grandes, queda viuda, decide divorciarse o lo que sea, y decide encontrar un nuevo compañero o compañera de vida, muchos de los hijos dicen, no, esa está por la herencia. ¿Y a ti qué miércoles te importa, no? Porque no es tu plata, es la de mi padre o la de mi madre. O tú no, tú ya no puedes sentir. O qué asco, ¿cómo pueden ir agarrados de la mano si son viejos? Y no, yo creo que la sensualidad, yo creo que la sexualidad, yo voy a cumplir 68 años, me siento más plena que nunca. Sé lo que mi cuerpo quiere y sé lo que no quiere y sé cómo me gusta y sé con quién y sé con quién no también. O sea, ya no tengo que estar probando a ver si, por favor, quiéranme, ¿no? Porque como me quiero ahora, sé que, a ver qué tal toca, está rico, por ahí nomás te quedas, ¿no? O sea, aprendes tus límites, conoces a quién quieres que se te acerque. Y es la edad de los 60, yo lo llamo los 60 y más, porque sentimos más, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el cine Christine 21, ¿no? Así es, Aquí en así París, es estreno donde se va a mundial. proyectar en estreno mundial absoluto, jueves y sábado próximos, la película de Ana Caridad Sánchez, Deliciosa fruta seca, interpretada maravillosamente, entre otros actores, por Claudia Damer. Gracias. Y si queréis volver a escuchar íntegramente este programa, o incluso verlo en vídeo, porque hoy en día la radio se puede ver, lo podéis hacer en las redes sociales o también en la página YouTube y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Y también permitidme dar las gracias a Mathieu Salabert, quien ha estado del otro lado de los cristales. Te podemos Carlos Lara. agradecer, Jordi. Eres No. realmente, eres delicioso. Por Todavía favor. no eres un fruto seco, pero realmente eres delicioso. Van a hacer que me sonroje todavía. Gracias a Claudia, gracias a Ana Caridad y mucho Gracias éxito a ti. aquí con esta Muchas película. gracias.